Bienvenidos todos a nuestro programa espiritual Palabras para una vida abundante. De su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a ver en este devocional que creer en Jesús es la gran oportunidad que tenemos de suplir nuestros vacíos y de ser usados por Dios para resolver las necesidades de otros. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 7, y vamos a leer desde los versículos 37 al 39. Dice el texto de la siguiente manera: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este texto fue escrito por Juan, manifestando que Jesús se encontraba en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta religiosa judía, una de las tres grandes celebraciones que se hacían en Jerusalén y a la cual debería de asistir todo buen judío, a una de esas tres. Todo buen judío debía de asistir al menos a una de estas tres fiestas en el intervalo de un año. De manera que es una fiesta de un gran significado religioso. Sin embargo, cuando el evangelista escribe estas cosas, podemos aproximarnos a la intención. Y es que, de entrada, es como si él quisiera dejarnos ver que la religión común no tiene cómo resolver los grandes vacíos existenciales del hombre. Porque de cualquier manera se consideraba que el gran día, el mejor día de la celebración, era el último día. Era una fiesta que duraba una semana y se supone que el último día es el mejor. Sin embargo, Jesús se coloca en pie y hace una expresión o dice algo que de alguna manera está dejando ver cuál es la realidad de fondo del mundo religioso que Juan quiere resaltar. Y es que, de acuerdo a lo que dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús apela a la conciencia, a la honestidad de las personas, que estén en capacidad de reconocer que su forma religiosa no les ha resuelto nada de las demandas profundas del ser humano. Jesús sabe que la religión no resuelve esas demandas, que las formas conocidas de la religión común de todo muestran menos que han sido suficientes para darle al ser humano los contenidos necesarios para una vida con sentido. Por eso, aunque pertenezcamos a una comunidad religiosa, aún así podemos fungir como una extensión de la cultura que se caracteriza por sus vacíos existenciales. Y por eso la gran tendencia de las personas, religiosas o no religiosas, es a tomar atajos. El problema de los atajos es que los atajos no resuelven nada.
más bien acentúan los problemas. La embriaguez, por ejemplo, es un atajo que necesariamente se está tomando porque la persona no ha logrado resolver las demandas existenciales, que en este caso es una manera de huir de la realidad. Como la embriaguez, las adicciones y tantas cosas que se convierten en un problema para la vida individual de las personas, para la vida relacional y para su sociedad. Por ejemplo, hoy la gente consume demasiado entretenimiento. La red, el internet, todo es una posibilidad de las personas evadirse de la realidad. Y las personas de nuestra sociedad, religiosas y no religiosas, todo el tiempo están evadiéndose de la realidad a través de la virtualidad. Y de una u otra manera, eso está incapacitando a las personas para el buen funcionamiento de su vida, que tiene que ver mucho con las relaciones. Y la embriaguez puede ser usado como metáfora de muchas posibilidades del ser humano. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios se habla de la embriaguez de amores, hablando de las artimañas de la mujer ramera seduciendo al hombre incauto. Lo invita, según Reina Valera, a que se embriaguen de amores. De manera que metafóricamente la embriaguez puede ser usada para expresar todas esas tendencias de los hombres a evadir la realidad. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 21, en los versos 33 al 35, hablando de la necesidad que tenemos los seres humanos de estar preparados para afrontar lo que sea, en este caso hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como la prueba definitiva de la victoria del ser humano. Dice en el versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Sí. Vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Una forma de vivir evadido de la realidad que no garantiza que el hombre esté preparado para las demandas más grandes de su existencia. Igualmente en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18, el escritor nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos o los tiempos son difíciles. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, es una invitación a la sobriedad, a ser conscientes de la realidad. Por eso dice en el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La embriaguez se toma como la forma como la gente y las personas se evaden de la realidad porque les resulta difícil mantenerse conscientes de las cosas. Y él anima, antes bien, sed llenos del Espíritu, mostrando que la experiencia espiritual es la experiencia que contrasta con esas posiciones poco sabias de los seres humanos. El verdadero cristianismo es el gran descubrimiento de la única riqueza inagotable del ser humano. Volviendo al texto
del Evangelio de Juan, capítulo 7, de los versos 37 al 39 que leíamos inicialmente, dice el versículo 38, ante la inquietud de Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice como respuesta, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oigan, oyentes, oigan, hermanos y amigos, de su interior correrán ríos de agua viva. El mensaje cristiano es una invitación a creer en la inagotable riqueza que Dios ha dispuesto a través del interior del ser humano, como la única gran alternativa para resolver lo que las grandes conquistas externas del hombre jamás han podido resolver. Jesús entiende que es un problema de un ser humano que desconoce la realidad interior de sí mismo y que el hombre se ha lanzado a conquistar el mundo creyendo que allí están las grandes respuestas existenciales para su vida. Sin embargo, lo que la realidad ha demostrado es todo lo contrario. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 6 al 8, un libro con una gran influencia existencial, mostrando que es una persona que de alguna manera no ha encontrado respuestas en lo que comúnmente se enseña que debe ser la vida del ser humano. Por eso dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Miren eso. Es decir, es mejor lo poco con descanso que la abundancia a costo de la tranquilidad. Dice el verso 7, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Fíjense que esa frase, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, está hablando de la codicia, ¿sí? Ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Como una frase que se dice en medio nuestro. ¿Para quién me estoy matando tanto? Nunca se pregunta eso. Dice el escritor, también esto es vanidad y duro trabajo. Dejando ver que las cosas externas no resuelven las demandas existenciales del hombre, las conquistas del mundo. En este caso, la codicia expresa eso. Y un hombre que no se llena nunca es un hombre con un vacío, con un problema de vacío muy grande. Y mientras no mire hacia su interior, no tendrá cómo resolver ese problema. Igualmente, en el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo 20, dice Reina Valera, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Otras versiones dicen, la muerte y el sepulcro nunca se llenan. Igual el hombre movido por la codicia jamás está satisfecho. Es un proverbio que tiene carácter más que irónico,
sarcástico, porque es una forma de mostrar que los codiciosos todo el tiempo están generando muerte y la muerte nunca se sacia. Hoy nos enfrentamos a una situación difícil en el mundo, donde la muerte todo el tiempo está consumiendo y consumiendo y nunca se termina por el problema de la pandemia. Pues qué duro que se tenga que usar el sarcasmo para tratar de hacer consciente al hombre del problema de la codicia que está evidenciando un vacío existencial inmenso. De la misma manera, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, según Juan, sabemos que esa mujer era alguien con una vida moral corta, de manera que ya había tenido 5 fracasos matrimoniales. Y en el momento del escrito se dice que el actual marido no era, o la actual pareja no era su marido. Está evidenciando también a alguien con un vacío muy grande. Por eso, cuando Jesús le habla a ella de su problema en términos metafóricos, le dice en el verso 13 de Juan 4, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablándole de su experiencia, cómo ella estaba buscando llenarse. Pues cuantas veces tomara ese atajo, cuantas veces caminara por esa senda, el problema se iba a ir agudizando cada vez más. Y como respuesta Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, verso 14, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Será en él. Fíjese que está hablando del interior de la persona. Jesús es la oportunidad que tenemos de mirar hacia una dirección que el mundo jamás ha podido mirar, que es el interior del ser humano. Nos crearon y nos formaron para buscar afuera, para buscar en lo externo, pero lo externo jamás tiene cómo resolver la gran demanda existencial de los seres humanos. Creer en Jesús es recibir el único poder suficiente para cambiar el mundo. Regresando al capítulo 7 del Evangelio de Juan, ahora en el versículo 39. Fíjense, hermanos y amigos, que el texto base de esta reflexión dice al final, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo que teológicamente enseña entonces el autor después, o con estas palabras de Jesús, es que el problema de la religión formal es que está llena de muchas formas, leyes y normas que entretienen, que ocupan a la persona, pero no le resuelven la demanda existencial de fondo. ¿Por qué? Porque se carece del Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu de Dios que a través de Jesús le ha llegado a la iglesia. Y si el Espíritu no está, no hay forma como el hombre pueda salir al paso de esos inmensos vacíos existenciales que deja la cultura. Y aunque seamos religiosos, la religión simplemente
funge como una extensión de la cultura humana. Lo que finalmente nos debe quedar claro es que más que formas religiosas, lo que determina el auténtico cristianismo es la presencia del Espíritu de Dios en la persona. Y eso sí tiene mucho que ver con las expectativas que nos vinculen de una manera válida con la Iglesia. Creer en Jesús es recibir el único poder suficiente para cambiar el mundo. Miremos que en Ezequiel capítulo 36, en los versos 22 al 27, el texto dice: Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Estamos apelando a la palabra profética como una promesa para el pueblo de Israel. Dice el verso 23: Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Dice Israel, es recogido por Dios de una manera especial. Dios hará todo el trabajo. ¿Cómo lo hará? Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y Dios los santificará, Dios los hará limpios. ¿Cómo? Verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Los voy a cambiar desde adentro. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y aquí está la clave, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Por eso es que acentúo la idea. Creer en Jesús es recibir el único poder suficiente para cambiar el mundo, el Espíritu de Dios que nos llega a través de Jesús, y Jesús nos lo da por medio de la Iglesia. Así que en la última parte miremos en el libro de los Hechos, primero en el capítulo 1 del libro de los Hechos. En el capítulo 1 del libro de los Hechos vamos a ver en los versículos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos los discípulos de Jesús estaban allí. Dice el verso 14: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Les leo esto porque estas son las condiciones propicias para la manifestación del Espíritu de Dios. Un vínculo válido con la comunidad cristiana. Estaban unánimes, estaban juntos en una actitud de búsqueda de Dios. Dice el texto que perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso es determinante para la manifestación del Espíritu de Dios. Luego
en el capítulo 2. Vean ustedes que al iniciar el capítulo 2 del libro de los Hechos, el asunto se acentúa. Versículos 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué está indicando eso? La participación comunitaria de las personas con la iglesia. El vínculo, pues la iglesia como poseedora de los recursos de Dios, mi vínculo con ella es la que me garantiza que yo asimile el Espíritu que hace la diferencia. Dice entonces, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es la forma como se muestra la llegada del poder de Dios a ese medio. Y fíjense ustedes que después de esto se da toda esa experiencia maravillosa que impacta a la sociedad del momento. Y Pedro da su gran discurso. Entonces ellos reaccionan positivamente, tocados por el poder de Dios que es el que convence, y le preguntan a Pedro, ¿qué deben hacer? Y Pedro es claro, como gran mensaje de la iglesia. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Sumérjanse en la persona de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu es la garantía definitiva del funcionamiento del auténtico cristianismo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y oigan, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oigan eso, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso, esa vinculación válida, comunión, partimiento del pan, oración, es lo que genera las condiciones necesarias para la manifestación del Espíritu de Dios. Así que finalmente concluyo diciéndoles que quien quiera superar hoy sus grandes vacíos existenciales debe creer en Jesús como para que el Espíritu que reciba de Él le permita convertirse en una fuente de soluciones de parte de Dios, no solo para su propia vida, sino para tantas personas como las que hoy se encuentran a su alrededor. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios y pidámosle que nos ayude. Dios de los cielos, estamos en tu presencia en este momento y te damos gracias por la oportunidad que nos das de hacer conciencia de nuestra enorme necesidad espiritual. Ayúdanos a poner en práctica lo que tu palabra nos transmite, porque anhelamos superar todos aquellos vacíos que nos emparentan más con la cultura que con tu pueblo. Guárdanos, Señor, de todos los males que se generan a partir de los atajos, pues estos no solucionan nada, sino que acentúan las problemáticas. Permite que creamos válidamente en Jesús, de manera que nuestro vínculo con la iglesia nos permita recibir ese espíritu que no solamente nos llena, sino que nos permite ser alternativa para la sociedad en la que nos encontramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.